este momento estamos grabando la clase para que después así puedan repasarla. Efectivamente, entonces, como recién mencionábamos, y discúlpenme que me repitan esto, una transformación lineal es una función, y en este caso, como ya estamos más grandes, ¿cierto? Estamos trabajando en espacios vectoriales cualesquiera, entonces tenemos una transformación lineal, o una función, diremos que es una transformación lineal, cuando es una función que va entre espacios vectoriales, donde B y W son entonces espacios vectoriales que satisfacen la característica 1 y 2. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces uno dice, ¿cierto? Que una transformación, se dice transformación lineal, si está definida entre dos espacios vectoriales y además satisface estas dos características. ¿Ok? Entonces, toda función que satisfaga estas dos características será entonces una transformación lineal. Ahora, una cosa importante, no toda función entre espacios vectoriales va a ser una transformación lineal. Un ejemplo de algo que no es, ¿cierto? Lo vamos a escribir aquí como no ejemplo. No ejemplo. Podríamos hacer esto, miren. Voy a tomar una función, a propósito le voy a llamar simplemente f, ¿ya? Entre dos espacios vectoriales. Supongamos el espacio, perdón, de todos los polinomios de grado a lo más 2. Recuerden que R sub 2 de X es el espacio vectorial, como recién lo dije o recién lo mencioné, de todos los polinomios de coeficientes reales, pero de grado a lo más 2. Esto es una X. Y por ejemplo, si a R3 de X. O sea, perdón, R3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tomamos un polinomio de la forma a sub 0, a sub 1x más a sub 2x cuadrado. Y entonces, ¿cuál podría ser una función que podría Disculpe, definir entre estos dos espacios? Por ejemplo, que fuera seno, disculpe, profe. dígame, ¿Qué significa ese R sub 2? O sea, con un paréntesis. ya. Buena pregunta, y lo acabo de explicar, pero lo contamos de nuevo. Mira, R sub 2 de X son todos los polinomios de coeficientes reales. ¿Ya? R de X sin ningún subíndice acá abajito, sin ninguno, son todos los polinomios del mundo mundial, pero de coeficientes reales sin importar su grado. Si yo aquí le Muchas pongo... gracias. De nada, si para eso estoy. Entonces, ¿qué pongo aquí? Tal que el grado de P es menor o igual que 2. Entonces aquí están todos los polinomios de grado 0, de grado 1 y de grado 2. Por eso hasta 2. Entonces por eso los polinomios se pueden escribir de esta manera cuando pertenecen a este espacio vectorial. Entonces seno a sub 0 de x, y aquí podría ser a1 al cuadrado y no sé, a2 menos a1. Noten entonces, por favor, que la función que acabo de definir no es una transformación lineal. Bueno, primero, es una función entre dos espacios vectoriales. ¿Ok? Pero no es difícil probar que no es una transformación lineal porque no se satisfacen estas dos características. No se satisface ni uno ni dos. Pero además, aunque se satisfaciese uno o dos, eso no quiere decir que sea una transformación lineal porque se deben satisfacer las dos características simultáneamente, 1 y 2. Si esta función les parece extraña, pueden evaluarla en un polinomio para saber cómo trabajar con ella. Por ejemplo, voy a hacer f evaluado en el polinomio 1 más x. ¿Ok? En este polinomio, esta función evaluada en este polinomio, noten que aquí a sub 0 vale 1, a sub 1 vale 1 y a sub 2 vale 0. ¿Por qué? Porque a sub 0 es el término libre, es decir, que no acompaña ninguna x. A sub 1 es el término que acompaña a x y a sub 2 es el coeficiente que acompaña a x cuadrado. Y como aquí no aparece x cuadrado, entonces a sub 0 vale 0. Entonces, ¿quién es f evaluado en 1 más x? Seno de 1, ¿ok? A 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. A sub 2, 0 menos a sub 1, que dijimos que era 1. Entonces esto resulta
seno de 1, 1 menos 1. Entonces, el polinomio 1 más x está asociado al trío seno de 1, 1, menos 1, utilizando la función f, que es una función o transformación entre dos espacios vectoriales. ¿Ok? Y esta función, aunque es una transformación, ¿por qué? Porque nosotros en esta clase estamos ocupando la palabra función y transformación como sinónimos. Ahora, le ponemos el apellido lineal cuando nuestra función satisface tanto 1 como 2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que es casi evidente, bueno, esto es por mi experiencia, por supuesto, así que no tiene por qué ser evidente para ustedes porque estamos recién aprendiendo, ¿sí? Que esta función no satisface esta característica. ¿Sí? Esa característica no la satisface y lo podemos mostrar de forma muy sencilla. Por ejemplo, ¿sí? Entonces si yo hiciera f evaluado en el escalar 3 por el polinomio 1 más x. Entonces, si f fuera una transformación lineal, entonces esto debería ocurrir que eso fuera lo mismo que 3 por f evaluado en el polinomio 1 más x. Y eso no se satisface. Eso no es cierto. ¿Ok? Ahí ustedes lo pueden verificar, que no se satisface esa igualdad. Por lo tanto, no es una transformación lineal. ¿Cuándo? Y vamos a insistir en esto. ¿Cuándo una transformación recibe el apellido lineal? Y lo voy a escribir acá a la izquierda aunque esté. 1. Cuando t evaluado en u más b sea siempre lo mismo que t de u más t de b. Podríamos decirlo de esta manera, para decirlo al menos intuitivamente, que la transformación lineal se distribuye sobre la suma, por decirlo de forma muy intuitiva. ¿Sí? Y 2, que t evaluado en el vector alfa por b es lo mismo que alfa por t de b. ¿Ok? Y esto por supuesto es para todo par u, b en el espacio vectorial b. Y esto es para todo alfa en el cuerpo, sobre el cuerpo que esté definido el espacio vectorial b. Y también el espacio vectorial w. Eso es importante. Y aquí entonces para todo b en b. Noten que aquí alfa por b, esta es una multiplicación en b. Y alfa por t de b es una multiplicación en w. Por eso, tanto b como w deben estar definidos sobre el mismo cuerpo K. Es decir, si aquí defino los reales, aquí debería ser el cuerpo de los reales. Y si aquí los complejos, aquí deberían ser los complejos. Bien. Entonces, hasta el momento, ¿cómo vamos con este repaso? ¿Se entiende muy bien? ¿Se entiende hasta el momento la definición? ¿O comenzamos a recordar bien la definición de transformación lineal? Súper, profe. Sí. ¿Sí? Genial, súper. Ya, tengo a la vista el chat, así que si cualquier cosa que me quieran preguntar también por ahí, lo pueden hacer por favor. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo sencillo o un ejercicio sencillo donde podríamos probar que algo es una transformación lineal. Por ejemplo, si insistamos un poquito con este. Miren, este ejemplo me gusta porque de nuevo tiene que ver con el ejemplo que definimos recién, que está aquí. Tiene que ver en el sentido que estamos definiendo una transformación lineal entre polinomios y tríos de R2. De nuevo aquí es el mismo ejemplo anterior, R sub 2 de X, ¿cierto? Todos los polinomios de grado a lo más 2. Recuerden por favor, esto es súper importante. Esto significa que en este conjunto, en este espacio vectorial, están todos los polinomios de grado 0, grado 1 y grado 2. ¿Ya? Y estos son los tríos de siempre. Y de nuevo se ha definido la transformación lineal utilizando los coeficientes que definen al polinomio. ¿Ok? De nuevo, la transformación ha sido definida en términos de los coeficientes que definen al polinomio. Y de hecho ustedes saben que todo polinomio de grado a lo más 2 se puede escribir de esta manera. En otras palabras, el trío 1x, x cuadrado es un trío que genera a todo R2 de x, ¿o no? En términos de base, que es un contenido que vamos a ver un poquito más adelante, tal vez ya la próxima semana, diríamos que el conjunto 1x, x cuadrado es una base de este polinomio. O sea, perdón, de este espacio vectorial.
Ok, veamos si esto es una transformación lineal. Primero eso. ¿Sí? Una transformación lineal. Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar? Vamos a tomar dos elementos en este espacio vectorial. Así que vamos a denotarlo sea P de X como A sub 0, A1X más A2X cuadrado y Q de X, ¿cierto? Como B sub 0 más B1X más B2X cuadrado. Dos polinomios en este espacio vectorial. ¿Ok? R sub 2 de X en este espacio vectorial. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar T en la suma de esos dos polinomios. ¿Ok? Aquí estamos sumando este vector, y estamos aplicando sobre él T. ¿Ok? Ahora, cuando sumamos estos dos polinomios, los coeficientes del polinomio suma son los siguientes. Voy a escribir algo que tal vez para ustedes es muy obvio. Sería esto A sub 0 más B sub 0 más A sub 1 más B sub 1X más A sub 2 más B sub 2 X cuadrado. Entonces, ¿qué estoy observando aquí? Aquí estamos viendo que hemos hecho una evaluación, hemos evaluado la función t en el vector suma que resulta al sumar estos dos polinomios. Por lo tanto, los coeficientes del vector suma son este y este. ¿Ok? De esa manera, al aplicar t sobre este nuevo polinomio, sería, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, a sub 0 más b sub 0 más a sub 2 más b sub 2. ¿Están de acuerdo conmigo en eso, no? Ahí formé la primera componente del trío de imagen del polinomio suma que hemos formado. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Ni siquiera caché, la verdad. ¿Todavía no, Andrés? ¿No lo ves con claridad? Exacto. Ya. Te lo cuento, mira. Como siempre podemos preguntar todo lo que necesitemos. Mira, esto es lo que pasa, Andrés. En este nuevo polinomio, identifica por favor el coeficiente libre del nuevo polinomio. Y es este. Lo voy a escribir con rojito, ¿ya? Este a sub 0 es distinto a este. Bien, aquí, si quieres le vamos a llamar a sub 0 moño. Este sería b sub 1 moño. Y este de acá sería b sub 2 moño. Entonces, el polinomio suma es aquel polinomio que tiene por coeficientes a sub 0 moño más b sub 1 moño y el otro coeficiente es b sub 2 moño. Así que a sub 0 más moño más b sub 1 moño por x más b sub 2 moño por x cuadrado. A este polinomio, lo vamos a escribir acá. Esto aquí me equivoqué con la notación, ¿cierto? Para hacerlo todavía un poquito. Para ser consecuente con la notación. ¿Ya? Entonces, esto debería ser así. Sobre este polinomio, estás aplicando t. Entonces, ¿qué es t aplicado sobre este polinomio? A sub 0 más a sub 2. Así que voy a borrar esto un momento. Y lo vamos a escribir así. Entonces sería a sub 0 moño más a sub 2 moño 2 a sub 0 moño más 2 a sub 2 más a 1 moño más a 2 moño dividido en 2. ¿Esa parte, Andrés, se entendió? Un poco mejor. Ya, Profe, dígame. faltó un moño en el 2 a sub 2. Eso, también falta un moño acá. Muchas gracias por estar atento a eso. Claro. Entonces, eso fue lo que hicimos. Ahora, digo quién es a sub 0 moño. A sub 0 moño es esta cosa que está acá. Bien, entonces sería a sub 0 más b sub 0 más a 2 moño, que sería a sub 2 más b sub 2, coma, 2 a sub 0 moño, 2
A sub 0 más B sub 0. Y después sería más 2 A sub 0 moño. Ya. 2 A sub 2 más B sub 2. Y después A1 moño, que sería A1 más B1 más A sub 2, que sería en este caso A sub 2 más B sub 2. Y todo esto está dividido en 2. Y cierro paréntesis para que compile. ¿Ok? Entonces, chiquillos y chiquillas, ¿se entendió cómo aplicamos t sobre el polinomio suma? Yo todavía no he probado que es una transformación lineal. Lo único que hice fue aplicar t sobre el polinomio suma. ¿Ok? Ahora voy a probar. Tengo que demostrar. Aquí lo voy a escribir con rojito. Por demostrar que t evaluado en el polinomio suma es lo mismo que t evaluado en el polinomio p más t evaluado en el polinomio q. Eso es lo que tengo que probar. ¿Sí? Y aquí lo que voy a hacer para poder probar lo que les acabo de mencionar es utilizar las propiedades de suma de números reales y de suma de tríos en R3. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí hay paréntesis. ¿Sí? Acuérdense que me pueden interrumpir cuando ustedes lo deseen, ¿ya? Aquí hay paréntesis, pero esta componente de este trío es una componente real. Eso quiere decir que aquí se están sumando números reales. Y los números reales son asociativos. En otras palabras, puedo librarme del uso de los paréntesis. De igual manera, aquí tengo una componente real. Esto es un número real y la multiplicación se distribuye sobre la suma. Y aquí también. Y uno sabe, cuando tiene tríos, lo voy a escribir acá, que si yo tengo el trío x más y, aquí, no sé, x1 y 1, x2 más y2, ¿cierto? x3 más y3, cuando tengo un trío en R3, ese trío suma se puede escribir así. Así en rojito como algo para recordarme, ¿cierto? Recordarnos una propiedad importante de la suma de vectores en R3. Entonces, tomando en consideración esta propiedad y además la propiedad que mencioné recién con respecto a que la adición de números reales es tanto asociativa como que la multiplicación se distribuye sobre la suma, entonces el trío que estamos observando se puede escribir así, como a sub 0 más a sub 2, 2 a sub 0, 2 a sub 2, a 1 más a2 dividido en 2, y exactamente lo mismo, pero para b. b sub 0 más b sub 2, 2b sub 0, 2b sub 2, b1 más b2 dividido en 2. Ahí les doy un segundo si ustedes lo desean para que puedan ver la pantalla y convencerse que las últimas dos líneas, estas dos líneas de acá, efectivamente son la misma. ¿Qué argumento hay que utilizar para darse cuenta que las últimas dos líneas son exactamente la misma? Lo primero que haría yo aquí, si ustedes desean, saco los paréntesis, multiplico todo por 2, multiplico todo por 2, saco los paréntesis, divido por 2, asocio de forma apropiada a sub 0 con a sub 2, más paréntesis, b sub 2 más b sub 0 más b sub 2, y lo mismo en cada una de las siguientes componentes, y después separo utilizando esta propiedad. O sea, simplemente lo pensó como un punto con 3 coordenadas y cada coordenada tiene un escalar, pero ese escalar se puede dividir por propiedades de los números reales en la suma de otros números menores. Y así lo separó. Eso, lo dijiste muy bien, Diego, excelente.
Excelente. En eso pensé, tal cual. Súper bien, Diego. ¿El resto de compañeros y compañeras se convence de que estas dos líneas son iguales? Sí, Genial, Catalina. Qué bueno. Súper. Entonces, mira lo que sucede, Catalina, Diego, Andrés y compañeros y compañeras. Mira lo que pasa aquí. Esto de aquí, maravillosamente, es TDP. Porque P es este vector y Q es este vector. Recuerden que como son polinomios en un espacio vectorial, les llamamos polinomios o vectores indistintamente porque son elementos de un espacio vectorial y los elementos de un espacio vectorial son llamados vectores. Entonces, los coeficientes de este vector son a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Si aplicamos t sobre este polinomio, obtenemos entonces este trío. Y si aplicamos, que es este trío que está acá, y si aplicamos t sobre este vector, dado que sus coeficientes son b sub 0, b sub 1 y b sub 2, entonces, al aplicar t sobre este vector, la imagen que se obtiene en R3 es este trío. Por lo tanto, esto es TDP de x, ¿ok? Más TDQ de x. Al fin creo entenderlo un poco más, solamente que no entiendo para qué. Ya. ¿Para qué estamos haciendo esto? Exacto. Es porque si no se cumple la propiedad de que la suma de los dos de los dos polinomios dentro de la transformación lineal tiene que ser igual a la suma de las transformaciones lineales de los polinomios. No es una transformación lineal, ¿cierto? Eso es, Alejandro, efectivamente. Estamos comprobando uno porque queremos probar que t es una transformación lineal. Entonces, para probar que t es una transformación lineal, como bien apuntó Alejandro, entonces tenemos que hacer o verificar esta primera propiedad, que esto se cumpla. ¿Sí? Entonces, si verificamos 1, t puede ser una transformación lineal. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a verificar 2, que t de c por u es lo mismo que c por t de u. Y ahí, como recién comentó Alejandro, entonces estaremos probando la característica 1 y la característica 2 que debe satisfacer una transformación para recibir el apellido lineal. ¿Ok? Entonces, y eso ahora yo creo que podemos hacer un poco más rápido, ¿no? ¿Sí? A ver, veamos si esto lo puedo achicar. Sí, ahí creo que me llevé todo. Me faltan algunas cositas. Ya, entonces, 2. Dígame. Como son sumas de reales, no debería ser muy difícil probar que la multiplicación se cumple tanto dentro como fuera, ¿o no? No, no, O sea, claro que no, Alejandro. como no hay ninguna función sinusoidal ni nada. No es como una... Es bastante probable, digamos, que se cumpla. A eso me refería, no en la dificultad, me refiero. Es bastante probable que se cumpla la propiedad. Sí, exactamente. Y tienes toda la razón. Ahí estás ya yendo un paso más allá, Alejandro. Exactamente. Estás mirando, ¿cierto? La regla que define a t y te das cuenta que, por ejemplo, como no hay una función sinusoidal, ¿cierto? O una exponencial, un logaritmo, que no son funciones lineales en R. Y como esta es una función lineal en R, esta es una función lineal en R y esta es una función lineal en R, ¿sí? Entonces, eh, para sub 0 fijo y para sub 2 fijo, obviamente, entonces la probabilidad de que esto sea lineal es muy alta. Efectivamente, efectivamente. Toda la razón. Muy buena observación. Hagámoslo rápido entonces. Entonces vamos a tomar sea p de x, un polinomio en R2 de x y un escalar. Y alfa en R. ¿Por qué en R? Porque los polinomios están definidos sobre los reales. ¿Ok? Entonces hacemos t de alfa de p de x y vamos a suponer que p de x es de esta forma, para hacerlo más sencillo, ¿ok? Entonces esto sería t de alfa de a sub 0, alfa a 1x
más alfa a 2 de x cuadrado. Ya, voy a borrar esto porque lo podemos escribir mejor. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes de este nuevo polinomio? Este sería a sub 0 moño. Este sería a sub 1 moño. Y este sería, ¿cierto?, a sub 2 moño. Y en ese caso, entonces, aplicamos t sobre este polinomio, que es el polinomio multiplicación de escalar por vector. Y entonces esto quedaría así, ¿o no? A sub 0, entonces sería alfa por a sub 0 más a sub 2, alfa por a sub 2, 2 por a sub 2, que sería alfa por a sub 2, aquí me falta uno, me faltó el 2 alfa sub 0, lo escribí al revés, perdón por eso. Y después sería a sub 1, alfa por a1 más alfa a2 dividido en 2. Y de nuevo, recordemos que los tríos en R3 tienen esta característica, que alfa de x y z es lo mismo que alfa por x, alfa por y, alfa por z. Así hemos definido la multiplicación de un escalar por un trío en R3. Así que aplicando las propiedades que mencionamos anteriormente más la que estamos mencionando ahora, entonces esto se puede escribir como alfa, no lo quiero escribir con rojo, alfa por a sub 0 más a sub 2, 2 a sub 0 más 2 a sub 2, a1 más a 2 medios. Y eso no es otra cosa que alfa por t de p de x. Es decir, t es una transformación lineal puesto que satisface la condición 1 y la condición 2. Entonces, ¿cómo lo podríamos escribir si esto fuera una prueba de desarrollo? Entonces lo escribiríamos así. Desde 1 y 2 se tiene que t es una transformación lineal. Y es así, comillas, de sencillo. Digo comillas porque va a depender de la regla. Pero como bien apuntó uno de sus compañeros recientemente, uno mirando la regla, entonces ya podría empezar a intuir si es una transformación lineal o no. Por ejemplo, me voy a devolver. Aquí aparece un cuadrado. Esto no puede ser una transformación lineal. Porque x más y al cuadrado no es x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, si aquí aparecen expresiones que no son lineales, lo más probable es que la transformación no sea lineal. Así que la última observación de su compañero fue muy, muy buena. Para seguir recordando algunos elementos de las transformaciones lineales, nosotros ya habíamos mencionado lo que era el conjunto de ceros de una transformación lineal, así como el conjunto de ceros de una función, y también el conjunto imagen de una transformación lineal, que nosotros en este curso le llamamos el rango de una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, esto de nuevo es para tenerlo súper, súper claro. ¿Qué es el conjunto de ceros? ¿Sí? Que también le llamamos el núcleo o espacio nulo de una transformación lineal. El espacio nulo de una transformación lineal, que también lo podemos escribir como n de t, ¿sí? N de t, ya lo habíamos mencionado, y este es el conjunto de ceros de una función que es una función lineal, que es una transformación lineal. Es decir, que si tú tienes una transformación lineal que va de b en w, entonces n de t es el conjunto de todos los vectores en b tal que su imagen es 0. Y por eso mencionaba yo el conjunto de ceros. ¿Ok? Son todos los vectores en b cuya imagen es el 0 vector de w. Este conjunto también se conoce como el ker de t. ¿Sí?
Lo vamos a escribir aquí. Esto sí que yo no lo había mencionado anteriormente. Lo voy a escribir un poquito mejor. ¿Sí? Observación. El kernel de T o ker de T. Kernel de T es el conjunto núcleo de T o espacio nulo de T. Es el mismo conjunto. Solamente que por tradición a este conjunto generalmente se le llama el kernel de T. ¿Sí? Al menos los matemáticos le llamamos al núcleo de una transformación lineal, por tradición, el kernel, que significa núcleo, el núcleo de una transformación lineal. Y se anota como ker de T. Se los menciono esto por si en mientras hablamos del núcleo de una transformación lineal, yo caigo en decirle kernel de T. ¿Ok? Es el conjunto de los ceros. Y el otro conjunto, que es el rango, es el conjunto de las imágenes. ¿Qué significa esto? Que son todos los W en W que se pueden escribir como la imagen de alguna preimagen. Perdón, esto es en B. ¿Qué ve? La U, querrá decir. Ah, es que este B, perdón, este B es el mismo que acá. Ya, ok, Sí, pero ok. eso es por mi No, mala. yo vi mala letra, yo vi mala No, letra, no, ok. no, soy yo el que escribe mal. ¿Ves? Intenté escribir de nuevo igual. Ahí sí. Ya, son la misma letra. Perdón, perdón. Ya. Entonces, ¿qué podríamos tratar de hacer con esto? Primero, como estamos recordando, nos estamos preparando para la prueba, estamos haciendo este gran repaso para que lo tengamos muy fresquito para la prueba. Podríamos insistir con el ejemplo anterior y ver y encontrar su núcleo. ¿Sí? Encontrar su núcleo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a llevar este ejercicio para allá. Vamos a insistir con este y vamos a encontrar su núcleo. Bien, ya sabemos que es una transformación lineal. Entonces determinemos, aquí sería como 2. Determinemos su núcleo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo determinar el conjunto de ceros de T. Eso quiere decir, de nuevo, que el núcleo de T o el ker de T es el conjunto de todos los vectores cuya imagen es 0. Es el conjunto de todos los polinomios en este espacio vectorial tales que su imagen es 0. ¿Dónde viven las preimágenes? En R sub 2 de X. ¿Dónde viven las imágenes? En R3. Así que este es un vector de R3. Por lo tanto, este es el 0 de R3. ¿Cómo vamos a encontrar su núcleo? Mira, voy a hacer lo siguiente. Me voy a tomar un vector y voy a suponer que está en el núcleo de T. Me voy a tomar un vector y voy a suponer que está en el núcleo de T. ¿Ok? Entonces, y vamos a asumir de nuevo que P de X es de esta forma. ¿Ok? Tiene estos coeficientes. Entonces, su imagen debe ser 0. Porque me lo tomé en el núcleo. ¿Cuál 0? El de R3. Pero nosotros sabemos cómo son las imágenes de un polinomio con estos coeficientes. Es este trío que está acá. A sub 0 más A sub 2, 2A sub 0 más 2A sub 2, A1 más A2 medios. Esto que está aquí es la imagen de T
perdón, es la imagen de este polinomio vía la transformación lineal t. Y nosotros tomamos este polinomio en el núcleo, por lo tanto, su imagen debe ser 0, por definición de núcleo. Es el 0 de R3, y el 0 de R3 es el trío 0, 0, 0. Eso muestra entonces que tengo que esta coordenada debe ser 0, esta coordenada debe ser 0, esta coordenada debe ser 0. Como tenemos colorcito, lo vamos a escribir. Eso, 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 igual a eso, y este igual a este. Estoy igualando tríos. Entonces yo creo que ya nos dimos cuenta que vamos a obtener un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Esto debe ser 0 y eso es un i. 2a sub 0 más 2a sub 2 debe ser 0 y a sub 1 más a sub 2 medios debe ser igual a 0. Ya, puedo utilizar matrices, por supuesto, para resolver este sistema, pero yo en este caso, como yo lo veo muy muy sencillo, no sé ustedes, fíjense que primero esta ecuación es la misma que esta ecuación, ¿verdad? Esas dos ecuaciones son Así es. iguales. Sí. ¿Sí? Entonces de la ecuación 1 y 2 sabemos que a sub 0 es lo mismo que menos a sub 2 y que a sub 1 es lo mismo que menos a 2 medios. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna ecuación que me permita determinar el valor de a sub 2? No la hay. No la hay, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, es genial. Entonces ya sub 2 es un número real cualquiera. ¿Eso qué implica? Mira, sabemos que el polinomio es de esta forma. El polinomio es de la forma a sub 0 más a1x más Profe. a2. Dígame, Es que yo tengo una duda. por favor. Lo que pasa es que dijo que no hay no hay forma de saber el valor de a sub 2. Cierto. Pero no entiendo eso porque, por ejemplo, la primera dice que a sub 0 es igual a menos a sub 2. Súper. Pero yo no podría decir que a sub 2 es igual a menos a sub 0. Sí. Y en ese caso, escribirías todas las constantes de tu polinomio en términos de a sub 0. Nota que tienes solo dos ecuaciones y tres incógnitas, Sí, ¿verdad? Eso te sí. indica que tu sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, ¿o no? Sí. Entonces te va a quedar una variable libre. Esa variable libre podrías tú escogerla como a sub 0, a sub 1 o a sub 2. Ah, pero o sea, la variable libre puede ser cualquiera, solo que ahora como tocó, por así decirlo, o elegimos a sub 2. Exacto. Puede ser cualquiera y elegimos a sub 2. Ah, ya, es que siempre me confundí un poco con eso. Ah, ya, Rafael. Recuerda lo siguiente, cuando tienes un sistema de ecuaciones que tiene infinitas soluciones, entonces eso quiere decir que una variable o más se escriben en términos de otras y esas otras las escoges tú como quieres. Que podría haber sido a sub 2 o a sub 0 o a sub 1. Da lo mismo cuál escojas como libre. Lo importante es que Ya, las demás van a quedar escritas en términos de la que tú escogiste como libre. ya. ¿Se entendió? Sí, sí, entendí mucho mejor. Qué bueno, Rafael. Súper. Ya, entonces, Profe, dígame. ¿podrían reescribir la transformación como una matriz? Porque Claro. entiendo que por definición todos se pueden escribir como matriz, pero quería ver cómo quedaba esa matriz. Podemos hacerlo. ¿Ya? Dame un segundo, Diego, porque tu pregunta también es súper, súper buena. Si podemos escribir esta transformación lineal como una matriz. ¿Ok? Tu pregunta es súper, súper buena. Avancemos un poquito con esto, Diego. Terminemos este ejemplo de ejercicio y de ahí hacemos lo que tú nos pides. ¿Te parece? Sí, profe, es que encontré que era más rápido para encontrar el rango del núcleo de una De todas maneras. al pensarlo como matriz. De todas maneras. ¿Ya? Entonces,
P de X sabemos que se escribió así, porque así lo asumimos en un principio. Pero ¿cuánto vale A sub 0? Menos A sub 2. ¿Cuánto vale A sub 1? A sub 1 vale menos A sub 2 medios. ¿Y cuánto vale A sub 2? A sub 2. Y aquí me falta un X, ¿cierto? X más A sub 2, X cuadrado. Con A sub 2, un número real cualquiera. Noten por favor que aquí nosotros podemos factorizar todo por A sub 2. A sub 2, factor de menos 1, menos un medio X más X cuadrado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si un polinomio está en el núcleo de la transformación lineal T, ese polinomio se debe escribir de esta manera. De nuevo, si tenemos un polinomio en el núcleo de esta transformación lineal, ese polinomio se debe escribir de esta manera. Y esto es un vector, porque es un polinomio en este espacio vectorial. Lo que estamos diciendo entonces es que el núcleo de T, voy a subir aquí con la manito, eso, lo que estamos diciendo entonces es lo siguiente. Entonces, el núcleo de T es el conjunto de todos los polinomios que se escriben como, voy a cambiar a sub 2 por alfa, ¿ya? Por alfa, por el polinomio menos 1 menos un medio X más X cuadrado, tal que alfa es un número real. ¿Se entendió eso o no? Esta parte es clave. Así que si no se ha entendido, por favor, díganmelo. Un polinomio en el núcleo debe satisfacer esta condición. Hemos caracterizado el núcleo. Y noten todavía, más todavía, el núcleo es de la forma escalar por vector. En otras palabras, el núcleo es el conjunto generado por este vector. El núcleo vendría siendo una línea recta en este caso, ¿no? En este caso, el núcleo es una línea recta que pasa por el origen de este espacio vectorial y con vector director este polinomio. Esto es un polinomio y alfa por este polinomio genera sí una recta en el mundo de los polinomios que pasa por el origen de los polinomios. Aquí hemos determinado el conjunto de todos los polinomios cuya imagen es 0. Si un polinomio tiene imagen 0, ese polinomio debe ser escrito de esta forma. Por lo tanto, aquí lo hemos escrito y por lo tanto, eso quiere decir que aquí están todas las combinaciones lineales de este polinomio. Y por eso es el conjunto generado. Recuerden que el conjunto generado de un espacio vectorial o el conjunto generado por un subconjunto, lo vamos a escribir aquí, si U es de la forma U1, U2, ¿cierto? Está U sub n, es un subconjunto de un espacio vectorial. Entonces, el conjunto generado por ese conjunto es el subespacio vectorial que está constituido por todas las combinaciones lineales que podemos formar con los elementos, ¿cierto? Del conjunto U. Entonces, este conjunto está constituido solo por un elemento. Aquí está, ¿cierto? Esto es lo mismo que esto, pero para solamente un U. ¿Quién es el U? Este que está aquí.
¿Se entendió? Yo creo que sí, profe. Ya, Diego, súper. ¿Y el resto? Sí, profe, todo bien. Ya, genial, súper. Qué bueno. Entonces encontramos el núcleo y noten por favor que el núcleo resultó ser un espacio vectorial, porque es el conjunto generado por un vector. Como decía Diego, ¿cierto? Es una línea recta que pasa por el origen en este mundo. ¿Ok? En este mundo. ¿Ok? Entonces encontramos el núcleo. Ah, pero encontremos el rango. A ver si podemos caracterizar el rango. ¿Qué es el rango? Es el conjunto de las imágenes. ¿Qué es el núcleo? ¿Profe? El conjunto de ceros. Dígame. Dígame. Ah, ¿cómo hace una línea recta si es una cuadrática? Uy, me perdí. Jaja. Ah, no, no te preocupes, sí. Cuando discutíamos recién que esto era una línea recta, es una abstracción de lo que es una línea. Nosotros definimos en R2 y en R3, ¿cierto? Si tú te tomabas un vectorcito en R2 o en R3, alfa por P más D con P y D en R2 o en R3 o R2, esta es una línea recta, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo, Alejandro? Sí. Ya. Ahora, si tú cambias P y D por polinomios de grado a lo más 2 y tienes esto, entonces esto va a ser una recta, es una abstracción de lo que es una recta. A esto tú le llamas una recta en el conjunto de todos los polinomios. Ah, ok. ¿Sí? Es un nombre, sí. Sí. Por eso es una Sí, abstracción. ya. O sea, Ok, si ok, ese ok. R tuviera otro número abajo, ¿tendría otro grado? Ah, si aquí fuera, por ejemplo, 5, ¿Sí? serían todos los polinomios de grado a lo más 5. Vale. ¿Sí? Entonces eso, Alejandro, es simplemente una abstracción. Ok, muchas gracias. No, de nada, ¿sí? De repente el curso se vuelve un poco abstracto, ¿no? ¿Sí? Así que ¿Un yo... poco, profe? Ah, un poco. Un poco. Sí, por eso nos tomamos el tiempo y lo explicamos y vamos con calma, ¿sí? Porque yo sé que es abstracto el curso, ¿ok? Si yo considerara que esto fuera fácil y concreto para ustedes, iríamos más rápido. Yo conozco las dificultades del curso. También fui estudiante, ¿sí? Así que eso, encontremos el rango. 3, encontremos el rango. El rango de t, que es el conjunto de las imágenes. Recuerden, la transformación lineal va de R2 de X a R3. ¿Ok? Entonces, el rango es el conjunto de las imágenes. Preimágenes, imágenes. Preimágenes, imágenes. Entonces, son todos los elementos del codominio. Son todos los elementos del codominio que son la imagen de alguna preimagen. ¿Ok? Es decir, son todos los tríos. Son todos los tríos que se pueden escribir como la imagen. Aquí necesito devolverme porque no me acuerdo. Voy a sacarle una fotito a esto. Me lo voy a llevar a la biblioteca. Le saqué una fotito al ejercicio y lo voy a pegar acá de nuevo, ¿ya? Para no estar devolviéndome. Entonces, son todos los tríos que se pueden escribir como a sub 0 más a sub 2, 2 a sub 0, 2 a 1 más a 2 medios. Tal que p de x igual a sub 0 más a1x más a2x cuadrado es un polinomio que está en el espacio de todos los polinomios de grado a lo más 2. ¿Ya? Este es el conjunto que tenemos que encontrar. Todos los tríos de R3
que se pueden escribir así. Es el mismo ejercicio que ustedes hacían en Math 060, cuando querían encontrar la imagen o el conjunto imagen, o el recorrido, ¿cierto? Porque el rango al final es eso. El rango es el recorrido de una función. O el conjunto imagen de una función. Depende de cómo su profesor o profesora le llamara. ¿Ok? Si le llamaba recorrido, este es el recorrido de la transformación lineal. Eso es lo que estoy buscando. El recorrido de la transformación lineal. El conjunto de las imágenes. Ahora, si coincide con todo R3, la transformación será biyectiva. O sea, perdón, sobreyectiva. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos tomar un trío acá y suponer que ese trío, un trío acá, aquí en el rango, y ver qué es lo que podemos escribir, porque quiero el conjunto de las imágenes. Así que vamos a ver si podemos caracterizar el conjunto de las imágenes. Entonces sea si W en el rango de T, entonces sabemos que W se puede escribir así, porque está en el conjunto de las imágenes. Entonces, este trío se puede escribir así, como A sub 0 más 2 A sub 0. No, perdón, nada que ver. A sub 0 como 2 A sub 0, coma 0 más 0 A sub 1, 2 A sub 1, perdón, A sub 1 más A sub 2, 0 A sub 2 medios. El cual a su vez se puede escribir como A sub 0, 1, 2, 0 más 0, 2, 1. Aquí una sub 1 más A sub 2, 1, 0, 1 medio. Voy a escribir exactamente lo mismo, pero menos apretado. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Profe, tengo una duda que me parece que antes había escrito el polinomio resultante del recorrido, que era 2 a sub 0 más 2 a sub 2 no a 2 a sub 0 más 2 a sub 1. Ah, tú dices que esto no lo copié bien aquí. Sí, Ya, déjame verificarlo. A sub 0 más A sub 2, 2 A sub 0 más 2 A sub 1, A sub 1, A sub 2 medio. Según yo, esto es lo mismo que esto. Tú dices que de antes esto no lo copié igual en un ejemplo, en una parte anterior. no, o sea, ¿Eso, en el Diego? anterior no. Ya. Tú dices que aquí, Ahí lo tiene bien. ¿ya? Aquí lo tengo bien. ¿Me habré equivocado por aquí? No. No, aquí no me Es que, equivoqué. profe, en la última diapo puso Ahí en la a sub 1, 2 a sub 1, y era 2 a sub 2. En la última diapo. Aquí. Sí, ahí en la parte donde dice 2 a sub 0 más 2 a sub 1, 2 A sub era 0. 2 a sub 2. una línea más arriba. Chan, chan. También. Aquí. A sub 0 más A sub 2, 2 A sub 0. Ah, aquí es un 2. Sí, eso. Gracias, se pasaron. Muchas gracias. Gracias por tenerme paciencia. Entonces sería 2 A sub 2 y aquí un A sub 2, ¿cierto? Entonces aquí es un 0 esto. ¿Cierto? Y aquí es un 0. Y aquí sería un 0. Entonces aquí sería un 2 A sub 2. Un 2 A sub 2. Y aquí un 2, ¿eso? ¿Ahora sí? Ay, sí, si no me equivoco al menos. A ver, veamos. Si esto está bien escrito ahora, si esto está bien escrito, entonces sería A sub 0, 2 A sub 0, 0, porque aquí no hay A sub 0. Después,
a 0 porque aquí no hay a sub 1. 0 porque aquí no hay a sub 1. A sub 1 porque aquí hay un a sub 1. Después a sub 2, 2 a sub 2, a sub 2 medios. Y después lo que hago es factorizar por a sub 0. A sub 0, 1, 2, 0. A sub 1, 0, 0, 1. A sub 2, 1, 2, 1 medio. Según yo, ahí está bien. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Ahora sí, profe. Genial. Súper. Muchas gracias por estar tan atentos, chiquillos y chiquillas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Noten por favor que para que W está en el rango, W está en el rango, si W se puede escribir así. W está en el rango, si W se puede escribir así. Y cada uno de estos elementos están en el rango, por lo tanto, el rango de T no es otra cosa que el conjunto generado por estos tres vectores. 1, 2, 0, 0, 0, 1, un medio, 1, un medio, un medio. Perdón, 1, 2, un medio. De nuevo, W, si me tomo un W en el rango de T, es decir, en el conjunto de las imágenes, W se puede escribir como este trío. Pero a su vez, este trío se puede escribir como una combinación lineal de estos tres vectores. Por lo tanto, aquí estoy viendo, de nuevo, voy a repetir lo que acabo de decir, W se puede escribir como una combinación lineal de estos tres vectores. Por lo tanto, el rango de T es el conjunto generado por estos tres vectores. ¿Qué es el conjunto generado por estos tres vectores? Es el conjunto de todas las combinaciones lineales que yo puedo formar con estos tres vectores. Y aquí tengo el conjunto de todas las combinaciones lineales que puedo formar con estos tres vectores, porque a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son tres números reales cualesquiera. No hay ninguna condición sobre estos coeficientes. Ninguna. Pueden ser tres números reales cualquiera. De esa manera, el rango de T es el conjunto generado por estos tres vectores. Ahora, una buena pregunta es que si este conjunto generado por estos tres vectores se puede escribir como el conjunto generado por uno de ellos solamente, por dos de ellos solamente, o necesito de los tres. ¿Qué pregunta me estoy haciendo ahí sobre estos tres vectores? Si son linealmente independientes. Excelente, Catalina. Eso es lo que me estoy preguntando. Súper bien. Si estos tres elementos son linealmente independientes, entonces el conjunto generado son estos tres vectores. Si uno depende de los demás, ese uno lo saco y me quedo con los dos que son LI. Y si dos son LD con respecto a uno, entonces me quedo solamente con el que es linealmente independiente y puedo reducir la cantidad de vectores que necesito para generar todo el rango de T. Excelente, Catalina. Súper bien. ¿Se entendió cómo encontramos el rango de la transformación lineal? Sí, me dicen por el chat. Sí, Genial. ¿Les gustaría hacer a ustedes un ejercicio? Sí. ¿No, profe? Ya, les propongo el siguiente ejercicio. Ejercicio. Em, sea T la función que va desde las matrices con coeficientes reales de orden m por n al espacio vectorial de las matrices de orden n por m, que toma una matriz A y lo lleva a A transpuesta. ¿Qué es lo que hace esta transformación lineal? Supuesta transformación lineal es una función que toma A y lo lleva a su transpuesta. ¿Ok? Entonces, la misma historia que en antes. 1. O lo vamos a escribir así. Determine si T es una transformación lineal y en caso de serlo,
en caso de serlo, de que lo sea, determine su núcleo e imagen. Ya, son las 9:23. ¿A qué hora terminamos? ¿A qué hora terminamos? ¿9:25? ¿En serio? Sí. Oh, qué terrible. Ya, se los dejo propuesto entonces. Ya, perdón. Espero que, perdón porque nos demoramos mucho, pero ¿se entendió bien cómo trabajar con transformaciones lineales? ¿Sirvió este ejemplo de repaso? Sí, profe, mucho. Qué bueno, me alegro mucho. Efectivamente. Sí, muy, Ya. muy bien. Ya, entonces, hoy día a la tardecita, tipo 4 de la tarde, voy a volver a subir esta clase, o sea, voy a subir esta clase a YouTube para que la puedan tener. Les dejo propuesto este ejercicio y el día jueves vamos a seguir practicando. ¿Ya? Como me queda un minuto, voy a dejar de grabar porque quiero preguntarles qué ejercicios quieren que revisemos el jueves. Nos queda solo un minuto, así que quiero aprovechar eso.